Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Mi nombre es Rosa Elena Arreola, soy alumna de la Escuela Bíblica Claretiana de Chicago y el tema de hoy es La oración en Santiago por Linda Molina. La epístola de Santiago está llena de exhortaciones e invitaciones a la oración, algunas breves y otras un poco más desarrolladas. El único rasgo en común que tienen estas exhortaciones es la fe de las personas a las que va dirigida esta carta. La fe que debe ser llevada a la práctica con hechos en todos los aspectos de su vida. En una comunidad en la que las situaciones difíciles y tentaciones abundaban, donde los pobres eran explotados y muchos de la comunidad estaban enfermos, Santiago los anima a la paciencia, a la alegría y a la oración. Resulta sorprendente cómo el autor recurre constantemente a las Sagradas Escrituras, Job, Eclesiástico, Sabiduría, los Evangelios y otras cartas del Nuevo Testamento, para animarles y enseñarles la importancia de la oración. Al inicio de la epístola, el autor presenta varios temas: la sabiduría, la oración, Dios como dador de todo bien y la fe. El hilo conductor de todas estas experiencias es que Dios responde solícitamente a la oración que se hace con fe, desde el corazón mismo del ser humano. Parece que Santiago recoge el dicho de Jesús donde se nos dice: todo lo que pidan con fe en la oración lo recibirán. Esta debe ser la actitud de toda la persona que ora al Dios de la vida. En el capítulo 5, del 13 al 18, el autor manifiesta la alegría que produce la oración. ¿Está alguien alegre? ¿Qué hacer cuando la persona que ora está alegre? Que cante alabanzas, nos invita Santiago. Cantar alabanzas es una forma de oración que manifiesta el gozo de la persona por el amor que Dios les tiene. Para Santiago, la oración debe estar siempre tanto en el sufrir como en la alegría. Cuando estás alegre, canta salmos que Dios te escucha. Cuando estás triste en tu dolor, Dios también te oye y te cuida. En Santiago 5:14 nos exhorta a orar por los enfermos que viven en medio de nuestra comunidad. El hombre, la mujer o el niño que están enfermos sentirán la presencia sanadora de Dios cuando toda la comunidad ore por ellos. Pedir por los enfermos de la comunidad es recomendada en Eclesiastés 38:9-10, junto con el arrepentimiento de los pecados. Que los presbíteros lo unjan con aceite, nos recomienda Santiago. El uso del aceite como elemento terapéutico se encuentra en el Antiguo Testamento, así como en la literatura rabínica y entre los griegos. En la parábola conocida como el buen samaritano, venda las heridas del que cayó en manos de los asaltantes, ungiéndole con aceite. La unción no es un mero remedio médico, sino que simboliza la presencia y fuerzas sanadoras del Señor. Pero la oración, según Santiago, tiene que ser realizada con fe. Santiago no limita la oración y curación para el cuerpo enfermo, sino que incluye el aspecto de la fe. La oración que propone Santiago tiene que ver con la salvación de la persona y el restablecimiento de la salud unida a la fe. El Señor hará que se levante, nos dice Santiago. Este término, al parecer, se refería a Dios, que tenía el poder de curar al enfermo y de perdonarle los pecados. La oración de Santiago es poderosa, pero hay que realizarla con fe y con un espíritu de arrepentimiento. La exhortación final de Santiago es directa: confiésense y oren mutuamente los unos por los otros. Tras haber hablado del perdón de los pecados personales de la persona enferma, Santiago parece volverse a los miembros de la comunidad en general para recordarles cómo han de ser perdonados sus pecados. Si oran y se confiesan mutuamente, la confesión de los pecados se considera preparación necesaria para una oración eficaz.
Orad unos por otros. Al parecer, a este precepto cristiano básico, implícito en Mateo 5:44 y en las peticiones del Padre Nuestro, la oración no es mágica. Requiere que la persona tenga fe y esté dispuesta a perdonar y ser perdonada. Para Santiago, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. La idea general se encuentra en Salmo 34, 16, 18. La intervención del versículo es, por un lado, alentar la confianza en el poder de la oración cristiana y por otro, exhortar a que se practique con fervor. Al releer estos textos de Santiago acerca de la oración, es muy fácil relacionarlos con las situaciones que vivimos en nuestras comunidades de fe. Actualmente, en nuestros países centroamericanos, vivimos una crisis terrible con nuestros gobiernos. Acusaciones de narcoestado, corrupción, violaciones a la Constitución, dictaduras, una gran intervención de políticas extranjeras, migración, violencia, crimen organizado, crisis en sector salud y educación, niveles cada vez mayor de pobreza extrema y falta de liderazgo. Todos estos problemas nos obligan a buscar una luz y las exhortaciones que nos presenta Santiago para orar con fe se vuelven necesarias y alentadoras. Una oración con fe es tener la certeza que Dios nos escucha, pero esta oración individual tiene que ser realizada con la comunidad de una manera activa. Nuestra oración tiene que retar a las demás personas a salir de sus problemas, aflicciones, indecisiones y falta de compromiso. Nuestra oración tiene que tener la certeza de que Dios nos dará la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y así poner nuestra fe en la práctica de justicia. Pidamos a Dios para que nuestra oración sea como el bálsamo, para que nos dé la fuerza necesaria que nos motive a actuar. Que nuestra oración sea el ungüento que nos motive a levantarnos con la fe esperanzadora de poder transformar nuestra realidad de dolor en alegría. Que la oración hecha con fe nos haga levantarnos de nuestras enfermedades físicas y espirituales, que nos hacen estar postrados ante una realidad tan dura y deshumanizante. Que nuestra oración sea de confianza, recordando e imitando al paciente de Job, que aún en medio del dolor, la miseria y la enfermedad, ora por él, por su familia y por sus amigos. Sea la oración la esperanza de nuestros pueblos para un mundo mejor. Que nuestra oración sea el clamor de que el reino de justicia venga ya. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.